Se imagina a personas viviendo sobre una falla geológica que amenaza con generar sismos de alta intensidad. Desde el punto de vista de la construcción, los daños principales que podrían ocurrir es daños de fachada, daños estructurales, daños de fachada, daños estructurales. ¿Qué pasaría si le dijéramos que en la actualidad son miles de personas quienes habitan sobre esta, que llevan a sus hijos a colegios ubicados justamente ahí, que proyectos inmobiliarios continúan construyéndose a pesar de que esto podría resultar ser un verdadero peligro? La incertidumbre de cuándo va a ocurrir el próximo gran terremoto en la falla de San Ramón, dado que el último ocurrió hace 8.000 años, es una incertidumbre que probablemente no vamos a poder resolver. Le parecerá difícil de creer, pero esto ocurre en Santiago, en al menos 7 comunas de la región metropolitana. Le hablamos de la siempre peligrosa falla de San Ramón, la polémica instalada en torno a la urbanización en la zona y la discusión parlamentaria que busca actualizar el plan regulador de Santiago. En el caso de un evento sísmico de alta destrucción, ya sabemos que esta franja se ve afectada. ¿Cuál sería la escala de destrucción que afectaría a Santiago? No he visto restricción a la construcción y ciertamente todas las construcciones que están sometidas a ese radio de acción del movimiento sísmico de esta falla podrían estar sometidas a serios conflictos constructivos y conflictos humanos asociados a las personas que viven en el entorno. Junto al geólogo Cristian Salazar recorrimos parte de la falla de San Ramón para que usted pueda entender cuál es el verdadero peligro de esta. En donde se ha construido durante principalmente los últimos 30, 40 años diferentes viviendas, centros habitacionales, shopping center, centros educacionales, centros médicos. Es una zona que se ha densificado mucho en los últimos años, en una zona de que necesita mayor evaluación frente al peligro y la amenaza de la falla San Ramón. Desde el punto de vista de la construcción, los daños principales que podrían ocurrir es daños de fachada, daños estructurales. Esto quiere decir de que los pilares principales que sostienen podrían tener ciertos desniveles, podría descuadrarse de una manera práctica la construcción. Además, el daño de fachada sería inminente y lo más peligroso que podría ocurrir sería hundimiento, subsidencia. Eso quiere decir de que cambia el nivel de la construcción en la cual están asentadas estas grandes construcciones. Existen departamentos, casas, universidades y negocios construidos en la mismísima falla de San Ramón, pero una situación aún más preocupante es que ahí también existen colegios. En el peor de los escenarios, un sismo de gran magnitud podría provocar una situación bastante complicada. Bueno, en este momento estamos pasando por afuera un centro educacional, que es un ejemplo porque está asociado, esta traza de falla en 7 comunas. Entonces este es un centro educacional de muchos que está emplazado, al igual de que clínicas, centros comerciales y otros centros educacionales, en el cual es un riesgo inminente. Claro, en un evento, de acuerdo a la historia geológica que tiene esta falla, podría ser un evento 7, de magnitud 7. Eso sería en Mercalli una magnitud mucho mayor a la que estamos acostumbrados, ya que sería un evento cortical, superficial. La liberación de energía ocurriría muy cerca a la superficie. En ese escenario, este tipo de centros educacionales podría tener daños estructurales, daños de fachada, rompimiento de vidrio, con niños que tienen desde 4 o 5 años hasta 17 años, que tienen diferente actuar. Y es que en este mismo lugar se pueden ver rastros de actividad sísmica ocurrida hace miles de años atrás. Las grandes rocas dan cuenta de los desplazamientos de piedras que aquí podrían ocurrir. Esta falla presentó eventos sísmicos importantes hace 7.000 y 18.000 años. Podríamos estar frente a una amenaza, tal vez el reloj, el cronómetro, el tiempo acumulado nos podría estar dando estos indicios.
Registros geológicos de estos grandes eventos los tenemos a la vista, como estos grandes bloques de roca que han caído tanto por aluviones, desprendimiento de material rocoso desde el cerro, que algo lo generó. La gravedad sigue actuando en cualquier momento. Y estas son evidencias que frente a un gran evento, una gran sacudida superficial en la zona detrás de la falla San Ramón, puede generar desde el cerro que colinda hacia nuestras espaldas, puede generar desprendimiento de estos grandes bloques de roca. Pero a pesar de que el peligro es conocido, continúan las inmobiliarias construyendo condominios, ya sea en plena falla o a los pocos metros de esta, un asunto que preocupa parte de la Cámara de Diputados, la que hace algunos meses aprobó investigar este tipo de construcciones. Se accedería a la petición de 70 señoras y señores diputados. Solicitan la creación de una comisión especial investigadora de los actos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo relacionadas con permisos de construcción otorgados o en tramitación para instalar proyectos inmobiliarios y otras infraestructuras cercanas o sobre la faja de la ruptura superficial a lo largo de la traza de la falla geológica de San Ramón. Acordado. Y la fecha finalmente llegó. La comisión investigadora con fecha del recién pasado 5 de julio, presidida por el diputado Tomás Hirsch, tuvo como invitados a reconocidos geólogos y especialistas en el área. Ellos fueron los encargados de manifestar sus aprensiones respecto a los proyectos inmobiliarios sobre la falla de San Ramón. Este movimiento es un movimiento instantáneo, prácticamente muy violento, muy corto, por lo tanto de alta energía, ¿no es cierto? Y por lo tanto el desastre es importante. El problema está que es una probabilidad de ocurrencia. Es una probabilidad cierta. No es que esto pueda no ocurrir, que sí va a ocurrir. A lo mejor se ocurre antes que me muera yo o después que me muera yo. Y es que inmobiliarias continúan construyendo proyectos en la zona. En Peñalolén, por ejemplo, un condominio se planea construir en este lugar a tan solo metros de la falla. Su construcción podría llegar a significar un verdadero peligro. Actualmente hay una polémica en estos alrededores por un proyecto inmobiliario que se quiere desarrollar, que está en su declaratoria de impacto ambiental, está en evaluación a la espera de una resolución de calificación ambiental. Es lo que tenemos a nuestra espalda, que está cercado actualmente, el cual es un tema bastante complejo, ya de que se habla de una zona de exclusión de 500 metros, pero no hay que olvidar de que la falla no es una línea, es una zona de falla que se ha estimado que puede tener entre 500 metros y 1 kilómetro. Y hoy día uno de los argumentos es dónde pasa exactamente la falla, y de ahí una zona de exclusión que quieren generar para la no construcción actualmente. Según el geólogo Cristian Salazar, los riesgos de seguir construyendo en la falla geográfica podrían ser bastante importantes. En un escenario adverso, al desarrollarse este tipo de proyectos y otros que ya se han desarrollado, coloca una zona de alta vulnerabilidad para la población. En primera instancia, la gran recomendación es no construir en altura, y en la eventualidad que se llegue a construir para edificaciones menores de 1 o 2 pisos, sería una de las zonas más afectadas, que generaría daños estructurales, caída de techumbre, caídas de fachada, reventar vidrios de grandes ventanales. En el pasado ya fuimos a este mismo lugar, y es que vecinos han protestado para que este condominio no se construya ante el inminente peligro que podría significar. Se niegan a esta situación. La declaración de impacto ambiental que presentó la inmobiliaria Pocuro señaló que la falla de San Ramón estaba en otro lugar, ¿ya? 660 metros más allá del proyecto, y en circunstancias de que ya existen hace bastante tiempo estudios científicos de la Universidad de Chile que localizan la falla de San Ramón pasando directamente con una de sus 2 trazas que hay en esta zona por el sitio del proyecto. Los verdaderos peligros de la falla de San Ramón, miles de personas que podrían verse afectadas mientras que la urbanización en la zona continúa. Diputados y especialistas esperan se actualice el plan regulador de Santiago o que al menos la situación sea investigada. La falla
de San Ramón es una constante preocupación para millones de chilenos que habitan la región metropolitana y principalmente las comunas en las cuales está emplazada la falla de San Ramón. Hoy día estamos con Cristian Salazar, que es director de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor. Tiene una tremenda experiencia y sabe muchísimo del tema. Entonces, hagamos lo siguiente, mándale sus preguntas. Pregúntele a Cristian a través del hashtag Hola Chile la Red. Yo vivo en la falla de San Ramón, me preocupa esto y esto otro. Yo vivo en la falla de San Ramón, no sé a dónde poder evacuar. Yo vivo en la falla de San Ramón y no sé si mi casa o mi edificio podría soportar un movimiento sísmico de ciertas características. Todas las preguntas, hoy día aprovechamos a Cristian que nos acompaña. La cantidad de personas, yo decía, son millones las personas que habitan en la falla de San Ramón. Nace en el río Mapocho, pasa por la comuna de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y culmina finalmente en el río Maipo. Son más de 50 kilómetros en donde cada día viven más personas, cada día más personas hacen su quehacer porque trabajan en aquel lugar, en esta zona de las faldas de la cordillera de los Andes. Cristian, la falla de San Ramón es algo que sí o sí se va a activar en algún momento. No es una posibilidad que eso no suceda. Ya. Aquí quiero, si me acompañan un poco con la pizarra. ¿Te cambié de lado? Sí. Ya, no esta respuesta quiero enmarcarla en dos conjuntos o subconjuntos, dependiendo del matemático. Uno, el escenario actual. Perfecto. ¿Ya? Y por otro lado, un escenario adverso. Hoy día se está monitoreando los 50 kilómetros. Es un proyecto global entre la ONEMI, Ministerio del Interior, el Centro Sismológico Nacional. ¿Qué se conoce en concreto? Que el último evento sísmico en la falla San Ramón fue hace 8.000 años, como lo decía el colega Vargas. ¿Ya? Eso quiere decir de que, según lo estimado, tuvo aproximadamente un grado 7. Eso se conoce. El registro geológico para nosotros es fundamental. Con lo ocurrido el pasado podemos saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es una lógica que aplicamos en geología en todas sus miradas. El escenario actual está siendo monitoreado y hasta el día de hoy, en base a los monitoreos que llevan alrededor de 4 años, no se ha detectado energía acumulada. ¿Ya? A la fecha no se ha detectado energía acumulada, como lo hablábamos previamente en la zona de Iquique, en la zona de Atacama. Exacto. Eso es por un escenario. Puede haber un problema de metodología, de instrumentación, etc. No, muy parcialmente sismicidad menor y principalmente en la zona sur, hacia la zona de Pirque. Ahí hay otro tipo de sismicidad, pero no se ha asociado que corresponda a la falla de San Ramón. O sea, en general la falla de San Ramón no tiene energía acumulada, donde hay algún movimiento hacia aquí, pero no tiene que ver con la falla de San Ramón, sino que con otro movimiento sísmico. Exacto, o sea, no hay sismo asociado desde que comenzó este monitoreo. Perfecto. Pero hacia la zona de Pirque, al sur de La Pintana, ahí hay una sismicidad que ha despertado bastante el interés. Escenario adverso. ¿Qué pasa si tenemos suficiente energía acumulada? A lo que voy, esto se puede desencadenar en corto tiempo como en un largo tiempo. Miles de años, decenas o pocos años. Ese escenario es el complejo. En base a eso se genera toda esta problemática. Construcción, vivienda, centros educacionales, crecimiento urbanístico, etc. ¿Qué podemos hacer frente a este escenario? Aquí hay dos componentes. No hay que olvidar. Clínicas, colegios, centros educacionales, proyectos inmobiliarios responden a una normativa ambiental. Sí. La normativa ambiental se evalúan, existen las vías, la EIA, proyectos más grandes ya. Casi todos estos proyectos que se han desarrollado, que mencioné previamente, corresponden a días, declaratoria de impacto ambiental, cuando son pocas componentes. Y en contadas ocasiones se ha indicado de que se agregue la componente de peligro y riesgo geológico. Y en base a eso, en el documento del Plan Regulador Metropolitano, habla en el último tiempo una zona de exclusión de 50 metros, de 500 metros. ¿De 500 metros? El problema es el siguiente. Tomemos de eje Avenida Tobalaba. ¿Qué creen ustedes? Si el evento se libera en las faldas de la parte occidental oriental de Santiago, va a decir, aquí viene Tobalaba, no continúo. Claro, yo llego hasta aquí nomás. Yo llego hasta Tobalaba, porque aquí está mi límite de sismo. No va a ocurrir eso. Lo otro que hay que despejar, todos creen, o la mayoría, que la falla San Ramón es una línea. En geología se habla de zona de falla. Es una zona que puede tener 500 metros,
1000 metros de ancho. Por eso, en ese sentido, esta gráfica no es exacta, pero es bastante... Opera más o menos así, ¿no? Es un rango de 500 metros, por eso no es una línea delgada, sino una línea gruesa. Exacto. Y va en zigzag, de alguna manera, en torno a la cordillera. Exacto, tú lo dijiste muy bien. No es una línea perfecta y no es delgada. 500 metros, 1000 metros. De hecho, nosotros en el norte tenemos la gran falla Atacama. Atentos, señores parlamentarios. Si están hablando de esto, van a destapar una serie de ollas. Si ustedes toman los mapas geológicos, el CERNA Geomini, los invito a que los conozcan, que se reúnan con el director nacional. Chile está lleno de fallas. Les digo, en Concepción está la falla Los Carreras y la falla Chacabuco. Hay estudios desde pasado el año 2000, cercano al año 2000, que hablan de cuánta energía se necesitaría para activarla. Se demostró que no están con energía acumulada porque después del 27F no hubo una activación. Valdivia, Antofagasta, Iquique, la falla Sofri, etcétera. Hay un estudio interesante que hizo un exalumno mío hace poco, Benjamín Gómez. Estudió todo el sistema de falla Iquique. Entonces, a lo que voy, todo Chile está lleno de fallas. Hay fallas más vulnerables, fallas más relevantes hoy día, y hay que comprobar primero que tengan energía acumulada. Paso 2, medidas de mitigación. El actual sistema de construcción chileno es robusto desde 1960 para los terremotos de carácter tectónico, por subducción. Sí, los del mar. Los del mar, pero no de carácter superficial. Italia es un excelente ejemplo para seguir. ¿Por qué? Ciudades construidas en las faldas de volcanes. Turquía, la falla Anatolia, la microplaca Anatolia, tienen de este tipo de fallas. Y la normativa sísmica es diferente. A ver. Son técnicas más de ingeniería, de qué dimensiones y proporciones deben tener los cimientos y los pilares, y qué tan robustos deben ser las construcciones y qué tan altos deben ser. Es otro tipo de nomenclatura. Es que ahí viene la pregunta, porque tú me dices que Chile tiene una normativa de construcción desde el año 60 en adelante, después de Valdivia, que se ha ido perfeccionando a la medida que los terremotos han venido y hemos ido aprendiendo. Y hemos tenido construcciones que han soportado 8, el de Concepción, el de Copquecura. Sin embargo, si se activa la falla de San Ramón y nos entrega un 7.5, puede que haya edificios que no aguanten porque la normativa es distinta. O sea, claro, tenemos edificios y casas hechas para soportar terremotos desde el agua, o sea, los de subducción. Exacto. Pero no estos que son de falla. Estos que son superficiales. De hecho, la falla de San Ramón es el margen occidental de la faja plegada y corrida de la cordillera de los Andes. De aquí hacia acá tenemos una serie de fallas. De hecho, la semana pasada estaba en terreno en el Alto Cajón del Maipo con mi colega Matías Peña. Él está trabajando fuertemente en esto, yo estaba apoyándolo en otras cosas. Le digo, casi todos estos lineamientos que se ven acá son fallas geológicas que se están estudiando, qué tan activas están. Mira. Y además, acá hay un núcleo a la falda del Cerro El Plomo que muchas veces temblor 4,5 en Farellones. Sí. Queda cerca de Farellones, pero en realidad queda a la falda del Plomo. Esa zona también hay que prestarle bastante atención y que no se le ha prestado la atención necesaria. Ahora, este tema ha tomado relevancia ahora en la última semana, producto de la comisión que armó la Cámara de Diputados. Explícame eso, por favor, porque veíamos diputados y era extraño, era distinto ver diputados hablando de la falla San Ramón. O sea, no es un tema que esté en su radar de interés en general. Sí, mira, y de hecho me llama mucho la atención porque invitan especialistas a hablar de este tema, pero parece, no sé qué tanto habrán entendido, porque hay que conjugar dos cosas. Todos hablan, la inmobiliaria construye, la inmobiliaria construye, la inmobiliaria construye. La inmobiliaria construye cuando tiene un permiso, y si no tiene un permiso, una resolución de calificación ambiental es multado, etcétera, etcétera. Ya sabemos muchos casos que han ocurrido. Entonces, independiente de la inmobiliaria tenga buena o mala reputación, debe cumplir una normativa y los mismos vecinos, las mismas autoridades, los alcaldes, deben velar porque eso se cumple. Y de hecho, eso es de conocimiento público. El sistema de evaluación de impacto ambiental es público, todos los resultados, todos los proyectos y las resoluciones y las indicaciones. Es de acceso para todos los alcaldes, para todos los vecinos sin ningún problema. Si usted quiere un proyecto en particular, lo googlea y le aparece en esa página, por regiones, etcétera, por nombre de proyecto y todo. ¿Qué se quiere perseguir? Si la inmobiliaria respetaron la normativa, le aseguro de que la mayoría sí lo respetó. ¿Ya? Segunda derivada. ¿Qué escenario científico tenemos acá? Yo agotaría la energía y el tiempo en el escenario científico que tenemos y si estamos preocupados, ¿qué medidas podemos tomar para evitar el peor escenario? Exacto. Porque en algún momento se va a acumular la energía y se va a liberar.
10 años, 100 años, 200 años, va a ocurrir. Eso. Y no tan solo en Santiago, en muchas partes de Chile. Donde tengamos fallas, quiero saber qué tiempo se requiere para que se acumule energía. ¿Se puede activar la falla de San Ramón sin haber acumulado energía, que es un poco lo que sucede con los de subducción? Hay hartas preguntas. Invitamos a la gente a participar, a que con el hashtag Hola Chile en la red, y nos enviará sus preguntas, sus consultas, sus saludos, lo que ustedes quieran. Nuestro equipo ahí, la Camisa Paz, Pancho Trujillo, están trabajando para recibir sus preguntas. Y nos llega esta pregunta por Twitter, Cristian. Estos días ha estado muy activo el cinturón de fuego. ¿Puede ser por eso que han ocurrido temblores en la zona central? Y nos adjunta una imagen. Todos conocemos el cinturón de fuego. Si usted no lo recuerda, el cinturón de fuego del Pacífico es esa cadena, esa línea imaginaria que nos conecta a quienes estamos en el continente americano con quienes están en Asia. Ahí está completo, pasando por supuesto por toda Asia y Oceanía. ¿Estoy bien en la definición, profe? No, cada día mejor alumno, Eduardo. Faltó hoy día Claudio Roja, que es el otro alumno predilecto. Exactamente. Sí. Bueno, para responder a quien nos está preguntando en Twitter, este sí es el cinturón de fuego del Pacífico, y como definición, es la zona en el mundo tenemos la mayor concentración de eventos sísmicos y volcánicos. El 90% de este tipo de eventos se concentra en esta región. La pregunta de nuestra amiga apunta a si tal vez esto es una especie de efecto dominó. Hasta el día de hoy no se ha comprobado de que eso exista. De hecho, en menor escala, yo antes hablaba de los segmentos que tenemos en Chile. Si, por ejemplo, si para el 27F hubiera ocurrido en este segmento, lo más probable es que Atacama se hubiera activado. Pero hay barreras geológicas, hay montes submarinos, hay otro tipo de fallas de rumbo, etcétera. Son segmentos que están trazados, entonces la energía literalmente como que no pasa, son como cortasismos, por decirlo de una forma coloquial. Claro. Cortafuego, cortasismos, son barreras naturales. Tiene periodos, sí, de que hay mayor actividad. No se ha demostrado a qué se debe, pero sí vamos a presentar una alta actividad siempre. De hecho, aquí en la Aleutiana recientemente hubo, en Alaska, un grado 8. Tanto, ¿no? Sí, sobre 8. Es una de las zonas más vulnerables también, la zona de la Aleutiana al sur de Alaska. Entonces, para quien nos ha tuiteado recientemente, hasta el día de hoy no se ha demostrado una vinculación directa tipo efecto dominó, que si se activa una zona, se activa otra. Perfecto. Mándenos sus preguntas, sus consultas. Yo vivo en tal parte, aquí tembló de tal manera, vino con ruido, no vino con ruido, yo vivo en tal parte, ¿hacia dónde evacúo? Cristian Salazar, geólogo, se maneja, pero al revés y al derecho en el tema. Saquémosle el jugo al profe Salazar. Profe, en el caso de la falla de San Ramón, ¿puede activarse sin haber acumulado energía o requiere de acumulación de energía para activarse? Bajo las leyes de la física actual, porque mañana puede cambiar, porque antes estaba Newton, claro, después apareció relatividad y nos cambió todo el esquema. O sea, exacto. Base a las teorías de la física actual, se necesita esa energía, porque es energía que se libere. Tal vez si afinamos la pregunta o la interrogante, ¿puede ser repentina una acumulación de energía rápida? Sí. En corto tiempo, en 10, 50 años, es probable. Perfecto. Sí. ¿Otro terremoto puede activar la falla de San Ramón? No sé, tenemos un sismo de subducción en Valparaíso. Activa un terremoto 8. ¿Puede activar la falla de San Ramón? En base a los antecedentes actuales, no ha sido demostrado, pero no lo descarta. Perfecto. Tal vez muy diplomática la respuesta, pero claro, o sea, no se ha comprobado. Sí se ha comprobado. Mira, aquí hay una relación directa. Siempre se habló, de hecho, en 1960... ocurre el terremoto, el cordón Cauye se activa, sí, se manejó de modo estadístico. Y mis grandes colegas, Cristian Faría y Daniel Basualto, de la Universidad de la Frontera y Católica Temuco, lo demostraron el año pasado mediante una publicación científica, cuándo y por qué y cómo, numérica y matemáticamente, un gran terremoto, por qué activa y cómo activa a volcanes. Uno de los principales resultados que activa los volcanes susceptibles. Entonces la pregunta la derivo que si bien para un volcán ocurre un megaterremoto, puede activar a un volcán que presenta actividad previa, preeruptiva, acelera y rompe la erupción volcánica, sí. No se ha demostrado hasta el día de hoy eventos tectónicos de subducción que pueda activar una falla cortical. No se ha demostrado, pero no se descarta. Yo te preguntaba respecto de los sismos que se generan en el océano o en el límite de las placas, que son los sismos de subducción, los que nos enseñan a todos en el colegio. Pero ¿qué pasa si el sismo se genera en la falla de San Ramón? Estos del plomo, de Farellones. Chuta, sismo grado 7 en la cordillera. ¿Puede eso activar la falla de San Ramón? Literalmente se necesitaría hacer un estudio más detallado para poder encontrar la vinculación. Geometría de la cuenca, geometría del sistema de fallas,
instrumentación con monitoreo las 24/7. Tomando esas medidas se podría vincular y se podría anticipar frente al peligro que genera para la población. Aquí el objetivo principal es proteger a la población en sus vidas, en su diario vivir. Un terremoto cobra vidas y es un daño incalculable que nos perturba nuestro diario vivir y lamentablemente daños hacia nuestros seres queridos.